Buenas noches, buenos días. Estoy muy agradecida por la invitación a la Universidad Rómulo Gallego. Tengo aquí mi guacho, entonces quería agradecer al rector José Luis Berroterán Núñez, al doctor Ángel Valera, decano de posgrado, a la doctora Ana Báez, coordinadora del doctorado en Ciencias de la Educación, al doctor Aquiles Lugo, coordinador del aula territorial de Valle de la Pascua, y a la doctora Raquel Peña, facilitadora de la unidad curricular Avances de la Investigación. Muchas gracias por la invitación y por tenerme presente para acompañarles en esta jornada en donde vamos a estar hablando sobre el método integrador transcomplejo. Yo soy Valesca Perdomo, ingeniero de sistemas, magíster en gerencia y doctora en ciencias de la educación. Y les voy a contar un poco sobre el método integrador transcomplejo, el cual tuve el gusto de utilizar en mi tesis doctoral. Entonces, lo primero que quisiera comenzar a comentarles es que decidirse por hacer una investigación transcompleja o por tener un abordaje transcomplejo involucra saber que esto va a envolver todas las etapas de la investigación y tiene que estar en diferentes planos para presentar información en diferentes niveles. Es todo un entramado que se construye y que requiere definitivamente saber, conocer y manejar, necesita profundización y la transcomplejidad tiene la buena o la facultad de que se integra a los ámbitos que se estudian o que se vinculan, y sobre todo dentro de lo que es el aspecto social de la investigación. También abordar desde la transcomplejidad o desde la investigación transcompleja tiene que ver con entender la realidad desde diferentes estilos, desde distintas orientaciones y sabiendo que desde diferentes puntos de vista o desde diferentes enfoques metodológicos o distintos caminos vamos a fortalecer un mayor alcance teórico. Dada entonces esta interconexión que tenemos en la investigación transcompleja de diferentes disciplinas, diferentes enfoques, diferentes formas de pensar, los investigadores entonces se mueven desde lo ambiguo, ¿no? En la cita que tenemos allí hablamos de lo ideográfico a lo nomotético, de la comprensión a la extensión, de lo real a lo virtual, de la praxis a lo teórico, desde lo profano, lo religioso. Y eso en algún momento implica que no hay un método único. El método integrador transcomplejo es una vía, es una forma de desarrollar el proceso investigativo desde una plataforma operable. Entonces, esto significa que vamos a comenzar un recorrido, un viaje, un sendero, en donde vamos a ir desde el conocimiento teórico hasta es posible que en alguna de las ciencias que tenga mayor aplicación podamos llegar al objeto de conocimiento o a lo que es el mundo físico de lo que es la transformación de los objetos, ¿no? Pero fundamentalmente tenemos un pasaje mimético de lo que es la creación de la idea hacia la nueva teoría, en donde tenemos 6 pasos fundamentales. Primero es conocer el fenómeno en sus diferentes dimensiones. Después, orientar la investigación desde una teleología que me permita llegar al destino que yo deseo llegar dentro de la investigación. Después, desarrollar obviamente una fundamentación, una cosmovisión teórica, en donde existan pilares filosóficos, teóricos, antecedentes, leyes, reglamentos, etcétera, que no necesariamente sean afines. Esto es muy importante. Además, la selección o la construcción de la metódica tiene que ver con la selección cuidadosa de técnicas, métodos, instrumentos, etcétera, para después llegar a la construcción de un multiverso que no es más que la
el entendimiento de la realidad desde estas diferentes aristas que hemos decidido utilizar para lo que es la investigación, y finalmente crear un nuevo mundo, o el objeto meta, en este caso, que es la teorización. Entonces vamos desde la realidad material de lo que está sucediendo en la revisión multireferencial hasta la creación de la teoría meta o el nuevo mundo. Para ello, el plano teleológico es importante. La transcomplejidad habla de lo que es la definición de propósitos o de objetivos que comprendan, expliquen y transformen. Si yo incluyo a dos de ellos, significa que puedo estar trabajando con lo que es el enfoque integrador transcomplejo o la transcomplejidad, la investigación transcompleja. Entonces, puedo comprender y explicar, puedo explicar y transformar la realidad, o puedo comprender y transformar. Ahora, si yo tomo todo el fractal teleológico completo, también es posible en la realización de lo que es la investigación transcompleja, pero ya estamos hablando de un nivel un poco más ambicioso. Cuando yo empecé a hacer la tesis, tenía la diversidad de lo que era la forma de cómo se iba a generar la fundamentación teórica o la cosmovisión teórica. Entonces se crearon mundos, se crearon estructuras en donde, por un lado, respondía a lo que es el pensamiento transcomplejo, de lo que es lo nomotético, lo ideográfico y lo filosófico. Para poder construir esto, entonces creamos una infraestructura que se llamó Arsenal la Cosmovisión de la Sabiduría, en esta tesis doctoral, para hablar de filosofía, para hablar de espiritualidad, de ciencia del espíritu. Se creó el laberinto de los nuevos tiempos, que era sobre educación, porque la tesis es sobre la educación como transformadora de la sociedad. Entonces había que hablar de lo que era la cosmovisión de la educación. Entonces, por un lado, se habló de el paradigma emergente pedagógico, se habló de desescolarización, se habló de teorías educativas libertarias, etc. Y también de educación liberal, no libertaria, liberal. Después tenemos una cosmovisión que tiene que ver con la era del desencanto, que es la sociedad, partiendo del principio de que la sociedad está fractalizada, de que es caótica y de que es necesario desarrollar temas de democracia en todo lo que es América Latina en este caso. Y finalmente algo que enlazara todo, y lo que iba a enlazar todo desde la cosmovisión teórica, era la convergencia entre los opuestos, que se llamó cosmovisión transcompleja. Entonces el método integrador transcomplejo, según Rodríguez Jaime, es una vía de indagación. No es el único método, ya lo dijimos al principio, pero sí es una plataforma operable que me permite unir todo lo que son las ciencias duras o lo nomotético, las ciencias blandas o lo ideográfico y las ciencias del espíritu o lo filosófico, para poder llenar ese fractal teleológico que antes habíamos nombrado. Entonces, realmente la realidad y la incertidumbre y lo cambiante del mundo en el que estamos nos permite aproximar desde una investigación con mayor amplitud la realidad que estamos estudiando. Entonces, según Rodríguez 2010, esta es la forma que tiene el método integrador transcomplejo. Consta de 4 fases: una fase de revisión transdisciplinaria multireferencial, una primera instrumentación que tiene que ver con las ciencias duras o el desarrollo de todo lo que es la infraestructura nomotética, una tercera fase que es la segunda instrumentación, o la profundidad del estudio que viene dada por la ideográfica o la cualitativa, y la fase de la tercera instrumentación, que es la aplicación filosófica,
de ciencia del espíritu. En ese momento no habíamos definido la ciencia del espíritu como filosófica, sino que fue uno de los agregados que se hizo en la tesis, en mi tesis, en donde hablamos del destilado de data. Entonces, desde el método integrador transcomplejo, ya comenzamos a darle sentido a esa flexibilidad que ofrecía y comenzamos a manipularlo. Comencé a manipularlo desde el punto de vista de que se le incluye el uso de la tecnología, para el procesamiento de la información, y el destilado de data es una metáfora que recuerda el destilado de licores finos, elixir, para lo que es la construcción de un nuevo mundo o de la teoría. Entonces, dentro de la tesis se hizo una revisión transdisciplinaria multireferencial, que es un hito de línea de tiempo, con un documento histórico que se levantó en esas líneas de tiempo. Además de esa, en la primera, segunda y tercera instrumentación correspondiente, para las ciencias duras se aplicó una escala de Likert de 145 encuestados. Se hizo en la fase ideográfica una comunidad de ideas virtuales con 14 informantes y se utilizó teoría fundamentada. En la parte nomotética se utilizaron tablas de contingencia y coeficientes de Pearson. En lo que es la tercera instrumentación, se trabajó con las mismas comunidades de ideas virtuales, con 11 informantes, y se aplicó la hermenéutica según Gadamer. Y finalmente, para lo que es la fase de unión de todas estas instrumentaciones, es la reflexibilidad multireferencial o transtriangulación, que finalmente deparó en lo que es la teorización. Para lo que es lo nomotético, por supuesto que se trabajó con el clásico confiabilidad y validez. Con lo que son las ciencias blandas y la ciencia del espíritu, se trabajó con legitimidad metodológica y con legitimidad hermenéutica para cada uno de los casos, teniendo para las ciencias blandas la triangulación dentro de los métodos, y para la ciencia del espíritu la comprensión de las vivencias, para lo que fue la validez de la investigación, validez biográfica, que es legitimidad realmente. En la primera fase de revisión interdisciplinaria multireferencial, entonces se dividió Venezuela en 9 hitos, y en cada uno de los hitos se fueron marcando las formas en donde se transformó Venezuela, o lo que transformó a Venezuela desde la educación hacia la sociedad. Entonces se integra todo el objeto de investigación desde las ciencias duras, de las ciencias blandas, de las ciencias filosóficas. Para ello se recomienda utilizar entonces focus group, revisión documental o revisión histórica. En la primera fase de la instrumentación nomotética, en cada una de ellas los va a acompañar una imagen de cómo se hizo el trabajo, cómo fue el trabajo de modelado, que es muy importante para lo que son los procesos de investigación. Esto se desarrolló por conversaciones tanto con el doctor Rodríguez Jaimes, quien fue el tutor de la tesis, y con la doctora Crisálida Villegas, que también hizo una especie de segunda tutoría dentro de lo que es el proceso de investigación. Entonces, dentro de la primera instrumentación nomotética, pues hubo mucha construcción de tipo teórico para aplicar estadísticas complejas. En esta primera fase, nosotros recomendamos diseñar instrumentos que integren las visiones homólogas y analógicas que se obtienen para explicar el fenómeno desde un punto de vista amplio. Entonces allí recomendamos como validez todo lo que es uso de expertos, validez y constructo de contenido, todo lo que es confiabilidad, que puede ser utilizado TRT, equivalentes, KR20, Cronbach, Hoyt, triangulación entre datos, también aplicar el instrumento nomotético en la realidad y después analizar los datos con las técnicas y con los instrumentos que son asociados a este enfoque, que es el cuantitativo, ¿no? Entonces, en el caso de la tesis se utilizó una escala de Likert a 145 encuestados,
utilizamos el coeficiente de Pearson y el juicio de expertos para darle vida a eso que ustedes ven allí, que es el atractor nomotético. Como segunda fase, que es la segunda instrumentación, o la fase 3, segunda instrumentación, perdón, que es la ideográfica, pues se desarrolló todo lo que es el trabajo de la teoría fundamentada, de la categorización, etcétera. Entonces, realmente lo que buscamos es comprender cuáles son los hallazgos, ¿no? Los números, y decir por qué, entonces darle profundidad a eso. Se determina la legitimidad metodológica mediante triangulación dentro del método, y por supuesto que se recomienda que se utilicen técnicas grupales como focus group, grupos cinéticos, grupos de estudio, comunidades virtuales de ideas. En este caso fue la que se utilizó, la utilización de redes sociales, etc. Y los instrumentos propios de este enfoque, que es el cualitativo, el cual tiene que ver con lo que son observación participante, maduración, entrevistas, encuestas etnográficas, etcétera, y métodos que podrían ser los que están asociados a lo cualitativo: etnografía, etnometodología, teoría fundamentada, fenomenología, hermenéutica, etcétera. En este caso se utilizó teoría fundamentada, y se generaron todo lo que es la codificación axial y selectiva. En la fase 4, que es la tercera instrumentación o la instrumentación filosófica, se tuvo que desarrollar todo lo necesario para comprender el aspecto filosófico del fenómeno. Y realmente con este instrumento lo que se busca es transformar la realidad. Entonces, a partir de todas las sutilezas filosóficas, éticas, políticas, estéticas que emergen y que salen de la misma diseño del instrumento que se aplica, ¿no? Busca dar mucho más profundidad y mucho más depuración de lo que es el acercamiento a las ciencias del espíritu. Según Dilthey, que fue el autor que se utilizó para ello. Entonces, utilizar la técnica grupal también es recomendable. Trabajar con entrevistas a profundidad o entrevistas semiestructuradas, y también hay otros instrumentos que sugiere Villegas en el 2019-2018, como encuestas sobre la dimensión espiritual de la personalidad, escalas numéricas para evaluar. No solamente es necesario utilizar un instrumento que sea de corte cualitativo, sino que también hay instrumentos cuantitativos para profundizar en esta fase. Los métodos que se sugieren son fenomenología, hermenéutica y la reflexión profunda. En este caso, para el caso práctico que estamos comentando, pues se desarrolló una tabla interna hermenéutica en donde se buscó comprender las vivencias de las personas que están dentro del fenómeno, para darle la legitimidad hermenéutica según Habermas y la hermenéutica aplicada de Gadamer. Para lo que es la fase número 5 de reflexibilidad multireferenciada o la triangulación, como ustedes ven allí en los diagramas, que para mí son unas joyas de puño y letra del doctor Rodríguez y de la doctora Villegas, pues era entretejer, era transtriangular lo que ya se había triangulado dentro del método y hacer la triangulación entre métodos. Entonces, ¿cómo sumo yo peras con manzana? ¿O cómo tomo lo cuantitativo con lo cualitativo, con lo filosófico? Entonces, dentro del mismo enfoque de los tres, o de la forma de pensamiento de unir los tres, lo que es lo ideográfico o las ciencias blandas, lo nomotético, o las ciencias duras y la ciencia del espíritu, lo filosófico, pues ustedes ven esas conexiones trianguladas que no es más que las mismas categorías, subcategorías,
indicadores que han resultado parte de lo que son los hallazgos de la investigación. Entonces, realmente la transtriangulación fusiona informantes, teorías, métodos, entrelaza todo lo que es la postura epistemológica, entreteje las visiones nomotéticas, ideográficas, filosóficas, y allí es donde el investigador tiene la pericia de combinar los hallazgos para poder tener un primer acercamiento a lo que es la teoría. Allí se envuelve la variedad de datos, de metodologías, y se aproximan y se unen todo lo que es la transdisciplinariedad en una sola visión integrativa para el desarrollo teórico posterior, ¿no? Entonces, una forma sofisticada de combinar métodos que son distintos. Y esto es lo que permite que la debilidad de los métodos se supere. Es una forma de triangulación, que es secuencial, pero es entre los métodos, no en el método, que son dos cosas bien diferentes. Finalmente, para la producción teórica, tomar esos constructos que resultaron dentro de la transtriangulación para poder concatenarlo y que eso tenga sentido para lo que es la teoría que están haciendo, ¿no? En este caso, la producción teórica es dentro de un entramado, un entretejido de los constructos, hace lo que es un centro teórico, un núcleo teórico, que es lo que está dentro de la flor, y dentro de cada uno de los pétalos están los constructos. Y allí se entreteje la transtriangulación y se convierte en lo que es la producción teórica, que deriva no del investigador, no solamente del investigador, sino que entonces son los paradigmas que eran antagónicos, los informantes que eran desconocidos, las teorías, y eso es parte de lo que es el enfoque integrador transcomplejo, es que todo el trabajo de la investigación transcompleja converge en un solo punto, ¿no? Y es que realmente la teoría deja de ser del investigador para ser parte de un pedacito de lo que cada una de las personas, teorías, encuestados, entrevistados, teóricos, antecedentes, leyes, todo eso confluye en una forma innovadora para poder generar un conocimiento fresco que apoye los hallazgos de la investigación. Finalmente, pues quiero comentarles que hay que arriesgarse. Hay que arriesgarse y hay que tener un pensamiento distinto para poder desarrollar posturas diferentes, ¿no? Hay que bilocarse del pensamiento y ajustar la perspectiva. Hay que ir hacia adelante e ir hacia atrás. Hay que tener la humildad suficiente para poder arreglar las cosas que no estén bien hechas. Es apostar por la indagación permanente, ser riguroso, porque si no, no es ciencia. Entonces, la parte de la ciencia que trae la investigación transcompleja es la rigurosidad de las ciencias duras y también la flexibilidad de las ciencias sociales o de las ciencias blandas. Entonces, es modelar un multiverso que admita lo material, lo emocional, lo sensorial, lo tangible, lo intangible, porque todo es parte de lo que son los procesos investigativos. Y aplicar la complementariedad paradigmática y metódica en todo momento. El enfoque integrador transcomplejo de Chavino es, a la vez que el método integrador transcomplejo, posturas que te permiten integrar lo que tú deseas. Entonces, es una navaja suiza, es una caja de herramientas, como dice Foucault, para poder sacar lo que yo necesito y poder utilizarla de diferentes formas. No me queda otra cosa sino agradecer por su tiempo. Somos Reddit, estamos en todas las redes como Reddit B, y dejamos entonces el espacio para que podamos hacer la disertación y podamos conversar un poco más sobre esto. Muchas gracias.